¿Cómo están? Mis queridos aspirantes, ataqueros del mañana, así es, les traigo una nueva historia escrita, dirigida y producida por Guillermo Legend. Su perfil de Wattpad lo podrán encontrar en la descripción de este video. Y ahora permítanme, inútil. ¿Qué quieres? Ya es hora de los tacos del día de hoy, ya tengo los pedidos para que los prepares, perro. Ash, ¿por qué no solo los preparas y ya? Si solo te la pasas jugando Brawl Stars por migajas. Es algo que a ti te vale ver, estamos ahora, vete a hacer eso. Todo yo. Una disculpa amigos porque hayan tenido que ver eso, pero, bueno amigos, si gustan un taco para el próximo video, pidan su orden en los comentarios y no sean tímidos, pidan con todo. Bueno, aquí tengo las órdenes del video anterior, y un taco de carnitas surtidas, y con un agua de maracuyá para Tan Daniel, y un taco de carne mixta, y con una coca bien helada para el vigilante del bosque Adrián, y un taco de costilla bañada en salsa barbecue, y con un boing de mango para Lionel One W6K, y si quieren un taco para el próximo video, recuerden pedir su orden en los comentarios, que quieren de su perro de carne árabe con tortilla de maíz o de harina, etc. Bueno, acá se acaba mi parte, chao. Y sin más dilación comencemos. Capítulo 1. Problemas nocturnos. Shota Aizawa es una mujer increíblemente bella, aunque realmente no suele mostrarlo ya que normalmente descuida un poco su higiene personal. El cabello desarreglado y sin peinar, ojeras prominentes en su rostro, su traje de heroína arrugado y lo que parecía ser vello fácil se hacía presente lentamente en su rostro. Pero su cuerpo era una historia completamente diferente. Pechos enormes perfectos para amamantar a gemelos o tal vez cuatrillizos. Una cintura delgada y esbelta en la cual había músculos, brazos musculosos pero con una piel suave y delicada. Caderas anchas y un trasero grande y firme, perfecto para dar a luz a muchos hijos. Piernas con algo de músculos pero con muslos suaves y grandes. Era una mujer muy sexy que si ella se lo propusiera podría tener a cualquier hombre que quisiera a sus pies, según su amiga Nemuri. Pero en este momento su atención estaba centrada en un hombre diferente a lo que muchas mujeres buscarían. Bajo, cabello verde esponjoso, cara tierna con 4 pecas en cada una de sus mejillas, y para finalizar grandes ojos verde esmeralda que en este momento estaban cerrados. Este era Izuku Midoriya, alumno de la clase 1A de la prestigiosa Academia UA. Y también el niño más problemático de Shota. La mujer había decidido que tendrían clase libre antes del receso ya que estaba cansada pues le había tocado un patrullaje nocturno y no regresó a su apartamento hasta las 4 de la mañana. La campana sonó y los alumnos comenzaron a salir en silencio, evitando despertar a su compañero de cabello verde. Incluso envolvieron a Bakugo en la cinta de Zero para que evitara gritarle a Midoriya. Cuando ambos estuvieron solos en el aula, la mujer decidió despertarlo para que fuera y comiera un poco antes de que se quedara sin tiempo. Pero cuando el peliverde reacomodó su cabeza para estar más cómodo, Aizawa pudo ver una gaza en su mejilla derecha. Como no la había visto en todo el día, era bastante obvio. En ese momento se dio cuenta de que no era la única parte de su cuerpo donde parecía haber sido tratado médicamente. Pudo ver que debajo de la camisa del uniforme tenía más vendajes. ¿Ahora en qué carajos te metiste?, pensó la mujer mientras lo cargaba como a un saco de papas. Al hacer eso se percató de que era más pesado que antes, alrededor de unos 6 kilos más. Después de unos cuantos minutos de movimiento, nuestro peliverde favorito finalmente se despertó y se sonrojó al darse cuenta de su situación actual. Aizawa-sensei, ¿a dónde me lleva?, preguntó avergonzado el chico. Vamos a la enfermería, respondió tranquilamente. Pero estoy bien, solo un poco cansado, respondió con una sonrisa temblorosa. Sí, cómo no, le dijo antes de golpear uno de sus costados con su mano abierta. Izuku hizo una mueca y gruñó de dolor ante el repentino impacto que le dio su profesora favorita. Resignado y sabiendo que no tenía escapatoria y menos en su estado actual, así que simplemente se dejó llevar. Shota, diría que sorpresa, pero viendo a quien traes contigo no es noticia nueva, habló Recovery Girl viendo a los recién llegados. Quítate el saco y la camisa, ordenó la mujer después de dejar al chico en una cama. El Midoriya de manera lenta y vacilante hizo lo pedido por su sensei bajo la atenta mirada de ambas mujeres. Lo primero que salió a la vista fueron las vendas en su pecho, seguidas por otras en sus brazos y antebrazos. Otra cosa que les llamó la atención de ambas fue la más muscular extra. Esto sería pasado por alto fácilmente, pero en alguien como Izuku, no lo era. El chico, a pesar de tener músculos, estos no estaban inflados como los de sus compañeros, por lo cual incluso sin camisa se veía algo delgado. También los pantalones, esta vez fue Recovery Girl.
La cara de Izuku se iluminó de un rojo tan intenso que muy seguramente lo confundirías con un letrero de neón en la noche. ¿Por qué? Preguntó casi gritando del nerviosismo. Te conozco muy bien sobre lo que conlleva lesiones y si estoy segura, tus piernas también estarán vendadas, dijo la anciana. Bajo la severa mirada de ambas mujeres, el peliverde se quitó los zapatos, se desabrochó el cinturón y el pantalón, para comenzar a bajar este último. Y como era de esperarse, sus muslos, espinillas y pies estaban vendados. Aunque los ojos de Aizawa se detuvieron un momento en un bulto bastante grande en el frente de sus boxers de temática de All Might. La ancianita desató todas las vendas que cubrían el cuerpo de Izuku, la mayoría eran moretones de un color casi negro. En otras zonas tenía la piel rota, muy seguramente debido a los golpes que recibió. Parece que utilizaron plantas medicinales con tal de mitigar el dolor principalmente, mencionó la enfermera. ¿Cómo lo sabes?, cuestionó la sexy heroína. Hay algunos rastros de plantas en sus heridas, respondió. Debido a lo cansado que parece estar, voy a coser las heridas que aún no han cerrado, limpiar las que ya lo están, cambiar los vendajes y también le administraré calmantes para el dolor, explicó la anciana mientras buscaba los materiales necesarios. ¿Algo más?, preguntó Aizawa. Si necesito que te quedes, debido a su cansancio muy seguramente los analgésicos lo pondrán a dormir un par de horas, le diré a Nezu para que el chico pueda faltar a clases, dijo Chiyo ya limpiando las heridas. La mujer no tuvo problema con esto, total, las siguientes clases eran de Nemuri y cementos, por lo cual podría dormir un poco aquí. Después de todo podría dormir un poco en una de las camas médicas. Y dicho y hecho, después de unos minutos estaba viendo al peliverde dormir plácidamente ya con sus heridas tratadas. Aún no le había preguntado qué le sucedió, pero eso podría esperar hasta mañana, cuando ya estuviera en un mejor estado. Comenzó a acariciar el cabello del chico, había oído de sus alumnas que era muy suave y esponjoso, cosa que resultó ser verdad. Lo que no esperaba era que repentinamente la jalara hacia él y la abrazara fuertemente enterrando su cara entre sus pechos. Intentaba sacarse pero era muy fuerte, muchísimo más fuerte que antes. Mientras más trataba de separarse de él, un olor se hacía más fuerte en su nariz. Era un extraño olor a menta que la estaba relajando cada vez más. Cuando finalmente dejó de luchar, enterró su cara en su cabello y se dio cuenta de que de ahí venía ese agradable olor. Qué suave conejito, pensó antes de quedarse dormida. Horas después los sonidos claros de una cámara tomando fotos la despertaron. Al abrir los ojos lo primero que vio fue la cabellera verde contra la cual se frotó como si fuera un gato. Unas risitas hicieron que mirara a su costado, encontrándose con la sonrisa de Nemuri que estaba guardando su teléfono. Ni una sola palabra, ordenó seriamente. Claro, estuvo de acuerdo sin perder su sonrisa. Las clases habían terminado y todos estaban ya en sus casas listos para dormir. Pero Shota Aizawa no podía dormir, ha estado dando vueltas en su cama durante 2 horas sin indicios de poder dormir. Los siguientes días era lo mismo, no podía dormir y cuando lograba dormir no descansaba casi nada. Ya le empezaba a afectar y todos a su alrededor se daban cuenta de esto mismo, sobre todo ese peliverde. Mirándolo con una mirada fulminante como si su estado actual fuera su culpa, porque en realidad era su culpa. Al final no pudo resistir más tiempo y tomó su decisión. Una decisión que sabía que cambiaría su vida de una manera muy drástica. Eran las 11 de la noche aparte de las personas que hacen horas extra, los bares, las zonas rojas y los streamers. Todos se encontraban ya durmiendo, pero había otra persona que se encontraba despierta esta noche. Era Aizawa Shota, la heroína subterránea y profesora de la clase 1A en la Academia UA. Hacía ya una semana que no descansaba bien. A pesar de intentar dormir no lo conseguía y cuando sí lo lograba no descansaba realmente. Ella sabía perfectamente cuál era su problema y también cuál era la solución, pero simplemente no quería aceptarlo. Su orgullo como heroína, profesora y mujer se lo estaban evitando, la acción que debía realizar la metería en muchos problemas a ella y a la otra persona. Pero las alucinaciones por la falta de sueño ya se estaban volviendo cada vez más comunes. Y para cuando el director se dio cuenta la envió a casa para que pudiera descansar correctamente, pero obviamente nada funcionó. Pastillas, leche caliente, un baño caliente, incluso intentó la hipnosis, pero nada daba resultados en lo más mínimo. Y por eso estaba aquí, la medianoche y ella se encontraba recorriendo las oscuras calles y azoteas de la ciudad de Musutafu en busca de su objetivo. La única cosa que sabía que la dejaría dormir durante una noche sin preocuparse por nada y con tranquilidad.
A pesar de saber dónde se encontraba lo que buscaba debido a su estado actual, no podía ubicarse correctamente. Incluso se había chocado contra un par de edificios y carteles publicitarios de gran tamaño. Pero finalmente aquí estaba afuera del departamento de donde vivía el niño problema que había causado todo este embrollo. Izuku Midoriya. Entrando silenciosamente por la ventana de la habitación del chico, inmediatamente se sorprendió ante la cantidad de mercancía de héroes que cubría todo el cuarto. La cara más prominente era la de All Might, pero eso no quitaba que hubiera muchos otros héroes y heroínas. Mirando detenidamente a su alrededor se percató de que la mayoría de las cosas no eran simples juguetes, muchas de las figuras y pósters eran ediciones de coleccionista. De repente sus ojos se detuvieron en dos figuras específicas, las cuales eran la misma en realidad, solo que una de ellas estaba aún en su empaque original. Pero ¿por qué estaba tan enfocada en estas figuras? Simple porque eran de ella misma. En ese momento recordó que un par de años atrás una empresa de juguetería había sacado una línea de juguetes especiales ilimitada. Los héroes oscuros. Era el nombre de esa línea de juguetes, básicamente eran figuras de los héroes subterráneos y que solo saldrían una vez ya que, si no la empresa se metería en problemas legales. Casi nadie compró las figuras ya que, al ser héroes poco conocidos a nadie le interesó y poco después se volvieron de las más codiciadas en el mundo de los coleccionistas en Japón. Mirando la vitrina de vidrio donde estaba su figura, se percató de que su niño problema tenía toda la línea completa. Una última figura que le llamó la atención era de una especie de cazador, aún por su aspecto parecía ser un alienígena. Su vestimenta era de un estilo tribal, con placas de metal en su cuerpo a modo de armadura. La piel de la criatura a representar era de un tono verde, pero en el centro de su abdomen era más claro. Tenía una especie de cañón en su hombro derecho. Por último, lo más llamativo de todo era una especie de máscara de metal y una serie de rastas que salían de su cabeza. No sabía exactamente a qué línea de juguetes pertenecía, pero al estar hasta el último piso de la vitrina, daba a entender que era exageradamente valiosa. Ya habiendo visto todo lo que podía ver, se giró a la cama donde encontró a su alumno durmiendo mientras abrazaba un Dakimakura de la heroína Uabami. Por alguna extraña razón que desconoce, esto le dio algo de celos, así que tomó la almohada de gran tamaño y la arrojó a algún lado de la habitación. Para seguido de eso tomar su lugar entre los brazos de la persona que podía hacerla dormir y descansar tranquilamente. Una vez que sintió los fuertes brazos del chico y el agradable olor a menta que venía de su cabello comenzaron a provocarle sueño. Antes de que se quedara completamente dormida, sintió como el chico de nueva cuenta metía su cabeza entre sus enormes pechos. A la mañana siguiente ella fue la primera en despertarse y de alguna manera logró salir del agarre del chico. Ella lo vio tratando de abrazar algo, así que buscó esa estúpida almohada y se la entregó de nuevo. Una vez que Midoriya abrazó el objetivo, se tranquilizó. Viendo que no faltaba mucho para que el despertador con temática de All Might sonara. Tomó sus zapatos y la parte superior de su traje de heroína que se había quitado anoche para poder dormir más cómoda. Con sus pertenencias listas salió justo por la venta por la cual entró a la habitación. Mirando al chico peliverde, que de alguna manera le recordaba a un lindo conejito. Dio un suspiro algo pesado ya sabiendo que tendría que hacer esto nuevamente si quería descansar con tranquilidad una vez más. Y así, con la primera luz del día, abandonó el departamento de los Midoriya para ponerse en marcha al suyo propio. Y empezar este nuevo día con energía y descansada. Shota se sentía revitalizada de nuevo, con más energía y mucho más descansada que antes, tanto que incluso sus constantes ojeras habían desaparecido por completo gracias a esta nueva energía que tenía. Había decidido cuidar más su aspecto, después de todo no quería verse mal frente a Midoriya. Se detuvo un momento mirándose en el espejo de su baño, preguntándose de dónde había salido ese pensamiento. Ahora que lo pensaba detenidamente, el niño problema de cabello verde estaba constantemente en sus pensamientos y aún no lograba entender el porqué de eso. Dejando eso para después, se puso una blusa blanca que asentaba su enorme busto y unos shorts negros cortos que contenían su increíble y delicioso trasero. Fue a su sillón favorito, encendió el televisor y empezó a relajarse, pues esta noche estaría de patrulla hasta la 1 de la mañana. Para su fortuna le había tocado cerca de su conejito de peluche, con el que dormiría a gusto y mañana regresaría a dar clases. Gracias a que su estado de salud ya había mejorado enormemente, solo debía seguir durmiendo con Midoriya para poder seguir así. Era ya la 1 de la mañana y como todas las noches y madrugadas anteriores, Shota Aizawa se estaba dirigiendo al apartamento de los Midoriya para pasar otra noche de sueño agradable.
Entró por la ventana en completo silencio, se quitó su chaqueta de su traje de heroína al igual que sus botas, su cinturón utilitario y su arma de captura. Dejó todo listo para que una vez que se despertara pudiera vestirse rápidamente y salir de ahí sin que nadie la viera. En especial la madre del chico, había visto en una ocasión lo aterradora que podía ser esa mujer tan adorable, bajita y regordeta. Realmente esperaba no hacerla enojar si se llegaba a enterar de que ha estado durmiendo en la habitación de su hijo, en la misma cama con este último durante toda una semana. Desterrando esos pensamientos de su mente, se metió entre las sábanas y se acomodó para poder dormir. Casi al instante sintió como los brazos del peliverde se envolvían alrededor de su figura, esto la hizo percatarse de que poseía más músculo que antes. Pero eso no era importante ahora, lo importante era dormir y estar lista para mañana temprano, así que simplemente cerró los ojos. La brisa era muy agradable. El canto de los pájaros era tranquilizante. La suavidad y textura del pasto bajo su espalda era la perfecta para poder dormir. Y mejor aún, con la sombra del gran árbol que se encontraba atrás de ella elevándose metros y metros sobre su cabeza. Todo era paz, tranquilidad y serenidad. Incluso las risas de sus hijos y su esposo a la distancia eran bastante agradables para su oído. Sentándose una vez más, miró al lugar de donde provenían las risas. Mirando cómo sus 3 hijos estaban jugando, riendo y divirtiéndose. Los 2 niños tenían el pelo verde con mechones negros y unas adorables pecas en sus rostros. La niña por otra parte tenía el cabello dividido en 2, siendo la mitad de la derecha completamente negra y la de la izquierda verde. Luego vio a su marido, alto, musculoso, guapo y adorable al mismo tiempo. Su cabello verde rizado y alborotado eran una de las cosas más llamativas de su apariencia. Sus hijos corrían a su alrededor, saltando de vez en cuando para tratar de tirar al hombre al piso. Y cuando finalmente lo lograron celebraron antes de que todos comenzaran a reír por lo divertido de la situación. Incluso ella soltó una leve y divertida risa al verlos interactuar. «Oigan, regresen, hay que comer un poco», gritó ella llamando la atención. «Ya vamos amor», gritó su marido de vuelta. Una vez que todos estaban con ella, su amado esposo la ayudó a colocarse en una posición mucho más cómoda. Ella comenzó a sacar las cosas de la cesta con ayuda del peliverde: sándwiches, un pay de manzana, jugo de naranja frío, ensalada rusa con galletas saladas y de postre un flan napolitano. Cuando todos tenían sus porciones dieron las gracias por la comida y comenzaron a degustar la rica comida que Izuku preparó. «Yo quería preparar la comida en esta ocasión», comentó ella terminando su bocado. «Sabes que no puedes exigirte mucho en tu estado actual, Sho-chan», respondió su esposo. «Supongo que tienes razón, cariño», dijo mientras se frotaba el vientre. No podía culparlo de que fuera tan sobreprotector con ella, después de todo está en su 7º mes de embarazo. Una sonrisa cruzó su rostro al ver a sus otros hijos y recordar cómo fue la primera vez que se embarazó. Jamás había visto al hombre más fuerte de todo Japón con tanto miedo y nerviosismo en su vida. Incluso se desmayó 2 veces cuando se enteró de esto y para cuando nació el bebé, tuvo que pagar una gran suma de dinero al hospital. Debido a que tanto él como su madre inundaron una buena parte de este con sus lágrimas, al ver a la nueva integrante de la familia. Luego de comer, descansar un poco y volver a jugar. La familia decidió que ya había sido sufriendo por este día y empacaron sus cosas para comenzar su viaje de regreso a casa. Shota miró por el retrovisor a sus 3 pequeños paquetes de amor, se habían quedado dormidos de tanto jugar al aire libre. Llegaron a su hogar, una casa de 2 pisos de color blanco con negro, con un pequeño garaje para un solo auto. Lo primero que hicieron fue bajar a sus hijos, darles un baño y ponerlos a dormir cómodamente. Después su marido comenzó a bajar las cosas del auto mientras ella se sentaba en el sofá. Cuando terminó, se sentó junto con ella. «Gracias», habló Shota. «¿Por qué me agradeces?», preguntó el peliverde. «Por todo esto, Izuku», respondió con una sonrisa llena de cariño. «Juré hacerte feliz por el resto de tu vida, señora Midoriya, y lo voy a seguir haciendo», le dijo abrazándola más fuerte. Ambos se berrón. Justo en ese momento la mujer despertó. Completamente aturdida y sorprendida por el sueño que acababa de tener. Un sueño donde se casaba con su alumno y tenían una gran y feliz familia, con ella sonriendo tan constantemente que parecía irreal. Miró la hora en el reloj del chico, dándose 106 que tenía 8 minutos para salir de ahí. Rápidamente se levantó y colocó el Dakimakura al lado del peliverde evitando que se despertara. Se colocó sus botas, su chaqueta y tomó su arma de captura, mirando una última vez al joven dormido en la cama inconscientemente. Una sonrisa se asentó en sus labios.
Y con eso último salió de ahí, aún con el recuerdo del sueño que tuvo fresco en su mente. Sin duda alguna ese pensamiento no la dejaría en paz en un muy largo rato. Shota estaba extremadamente sonrojada en este momento, su cara parecía que iba a explotar y el vapor salía de ella. Pero porque la mujer más estoica de todo Japón tendría esta reacción. Pues resulta que descubrió que incluso Izuku Midoriya, la persona más alegre e inocente que haya visto jamás, puede tener sueños eróticos. Y lo peor de todo, es que estaba soñando con ella misma. Anoche cuando fue a dormir con el peliverde, este tuvo en ese momento dicho sueño erótico. Ya que estuvo manoseando sus enormes pechos y algo que sabía que era le estaba pinchando el trasero y de alguna manera buscaba meterse entre sus glúteos. Todo esto sucedía mientras el chico susurraba su nombre, el claro indicativo de con quién y cuál era la fantasía con la que estaba soñando. Esta situación la mantuvo despierta una gran parte de la noche y solo pudo dormir las últimas 5 horas de la madrugada. Todo esto terminó provocando que cuando finalmente llegara la hora de irse no se fuera del apartamento de los Midoriya. Viendo que el chico ya se estaba removiendo en la cama, un claro signo de que estaba por despertar optó por ocultarse abajo la cama. Mientras estaba ahí debajo, vio que su estudiante se levantaba de la cama aún somnoliento. Lo vio apagar el despertador con temática de All Might. Al principio pensaba que lo tenía como un objeto de colección o lo tenía desde niño. Pero comenzó a sonar de una manera bastante fuerte, al parecer el peliverde tenía el sueño un poco más pesado de lo normal. De hecho, ahora que se detenía un momento para pensarlo bien, todas las veces que entraba a la habitación y se metía en la cama junto con él, jamás se había despertado. El chico apagó el despertador y se miró en un espejo durante unos cuantos minutos. Pero esto le dio a la mujer escondida una buena vista de la enorme erección que estaba sufriendo el chico, debido a una madera mañanera ocasionada por el sueño de anoche. La boca de Shota se abrió casi de manera inmediata al ver semejante tamaño, si bien ella tuvo algunos encuentros con hombres, que podía contar con una mano. Ninguno se le comparaba a este chico, la tela de sus boxers está exageradamente estirada. Además de una mancha justo en la punta de su miembro. Era claramente grueso, muy largo y a pesar de aún estar contenido en su ropa interior, esto mismo le indicaba que no era su tamaño completo. Diablos, otra vez soñé con Aizawa Sensei, tendré que bañarme con agua fría y buscar otro par de boxers, al menos esta vez no se rompieron, dijo para sí mismo mientras salía de la habitación. Ni corta ni perezosa, la mujer salió de debajo de la cama con sus cosas en la mano y en un rápido movimiento se fue por la ventana. Minutos después, mientras Izuku se arreglaba para ir a correr un poco, porque era sábado, se percató de que su ventana estaba completamente abierta. Juraría que cerré la ventana anoche, tal vez no la cerré bien y el viento que hubo anoche la terminó abriendo, comentó para sí mismo antes de cerrar la ventana. Por su parte Shota se estaba moviendo a una gran velocidad por la ciudad, mientras su cara estaba completamente roja. Estaba segura de que si se quedara un poco más en ese lugar, podría haber visto más de lo que pudo. Cuando finalmente llegó a su apartamento, se tomó un momento para tranquilizarse, una vez ya calmada decidió salir a su café de gatos favorito. Así que se bañó, se cambió de ropa y se lavó un poco los dientes. Mientras realizaba esta última acción, los sucesos de las últimas horas llegaron a su mente y esta a su vez, distorsionó todo en una fantasía. Donde ella y el chico peliverde estaban en una habitación con una gran cama, ambos en solo ropa interior y ella precisamente se encontraba de rodillas frente a él. Mientras lentamente bajó la ropa interior de su acompañante, repentinamente regresó en su misma saliendo de la fantasía y escupiendo la pasta dental en el espejo frente a ella. ¿Qué carajos fue eso?, se preguntó algo sorprendida. Regresando la mirada a su reflejo, se lo encontró manchado por la espuma de color blanco que le recordó a cierto fluido corporal. En una sucesión de eventos muy rápidos, limpió y lavó tanto el espejo como el lavabo, se enjuagó la boca, se terminó de vestir. Tomó su bolso con sus cosas, sus llaves y salió de su apartamento y corrió directamente hacia el ascensor. Mientras bajaba lentamente los pisos, estaba tratando de calmarse, una vez que llegara al lugar todo estaría bien. Y así pasó varias horas en su café favorito rodeada de gatos esponjosos. Cuando regresó a casa recordó que no podía dormir sola e hizo los preparativos para volver a salir. Esperando que esta fuera una noche tranquila y sin ningún tipo de incidentes. Shota finalmente había regresado a la academia a dar clases como antes. No solo su aspecto era mucho mejor que antes, sino que también se veía mucho más arreglada. Cabello peinado y arreglado con un poco de acondicionador, pestañas arregladas, una leve capa de maquillaje en sus mejillas.
su arma de captura envuelta alrededor de su cuello, pero sin taparle la mitad del rostro. Finalmente su traje de heroína estaba planchado y bien ajustado, atrás había quedado ese traje arrugado y holgado. Miren nada más, te ves increíble Shota, fue la voz de Nemuri. Hola Nemuri, solo pensé que necesitaba un cambio, le respondió mientras terminaba de acomodar su material de trabajo. Y vaya cambio, no te había visto usar maquillaje o traer tu traje de heroína correctamente en años, dijo asombrada. Como dije, era hora de un cambio en mi vida, hablo para empezar a caminar hacia la puerta. Ese cambio no se deberá acaso para verte mejor frente a cierto conejito de peluche, de color verde, comentó la heroína más 18 como una ocurrencia tardía. En ese mismo momento, Shota Aizawa se quedó completamente quieta con la mano en la puerta a punto de abrirla. Su amiga y compañera de trabajo sonrió al ver la reacción corporal que tuvo cuando mencionó eso del conejo verde. La mujer vestida de negro no podía hacerse la loca y decir que no sabe de quién estaba hablando. El conejito verde era un apodo que todos los profesores tenían hacia Izuku Midoriya. Este apodo surgió cuando vieron una foto del pequeño disfrazado de conejito en el preescolar. Esto lo supieron al revisar los antecedentes escolares del chico cuando solicitó la entrada en la academia. Midoriya no tiene nada que ver, contestó sin voltear a verla. Acto seguido salió de la sala de profesores en dirección al aula 1A, mientras caminaba se seguía repitiendo mentalmente que Midoriya no tenía nada que ver. Él no tiene nada que ver, murmuró bien a través de la puerta a dicho chico peliverde. Inconscientemente se acomodó un poco el busto y la ropa para luego entrar. Buenos días, siéntense, ordenó ella. Una sonrisa cruzó por un instante su rostro cuando miró al chico, antes de regresar a su expresión neutra normal. Después de que Irida le diera la bienvenida de regreso a ser su profesora de nuevo, aunque lo obligó a sentarse casi de inmediato. Comenzó la clase mirando constantemente al peliverde, esperando saber con qué la sorprendería el día de hoy. Realmente no esperaba que esto fuera a suceder, nunca pensó que esto podría llegar a pasar. El hecho de que estuviera reteniendo a su alumno peliverde para que no matara a golpes a un oficial de la policía. No era exactamente lo que esperaba cuando le dijo al mundo sorpréndeme. Un par de horas antes, las clases ya habían terminado y todos estaban listos para regresar a casa. Pero cuando Cementos entró en el aula y le pidió a Midoriya que lo siguiera, Shota tuvo un mal presentimiento. El hombre de concreto le dijo a ella que también debía de estar presente en esta reunión que sería muy importante. Cuando llegó, vio que Nezu estaba junto a Naomasa y Undor, ambos oficiales de policía. ¿Qué diablos había hecho ahora el revoltoso de cabello verde, como para que un detective y el capitán de la policía con la que siempre trabajan estén aquí? Siéntese por favor, ellos tienen algo importante de qué hablar contigo Midoriya, habló el director con calma. ¿Es por lo del villano de ayer?, preguntó el chico. No Midoriya, respondió el detective. ¿El del viernes?, volvió a preguntar. Tampoco, le dijo el capitán. ¿Los que atracaron el banco la noche del jueves?, preguntó otra vez. No, y ya deja de preguntar, respondió el detective. Por su parte Undog archivó mentalmente lo dicho por el chico peliverde, tal vez él sea responsable de los otros 15 villanos que encontraron amarrados con una nota. Solo son unas cuantas preguntas, no te alteres, sí, le dijo el cabeza de perro para luego hacerle una señal al detective para que comenzara. ¿Hay problemas en casa?, comenzó el hombre. No. ¿Alguna situación extremadamente difícil? No. ¿Tu padre bebe alcohol o consume algún estupefacientes? No lo sé, él regresa dentro de 2 semanas. ¿Tu madre fue despedida de su trabajo o algo parecido? No, esta vez respondió con algo de nerviosismo. Esta fue la señal para que siguieran presionando sobre su madre. Por su parte Shota solo miraba y analizaba las preguntas, no tardó en darse cuenta de que querían saber si estaba sufriendo de abuso infantil y doméstico. Pero ¿por qué él, que tenía Midoriya para que pensara que sufría eso? Entonces su mente recordó cuando todo el asunto de su problema para dormir comenzó. Las preguntas sobre su madre continuaron, el chico estaba bastante nervioso, algo muy normal en él sobre todo en esta situación. Pero los oficiales tomaron su nerviosismo como si no quisiera hablar de lo sucedido en casa. Mira chico, estamos aquí para ayudarte, sí, dijo el canino. Este es un lugar seguro, puedes hablar con tranquilidad, continuó el detective. Oigan, creo que, Shota se vio interrumpida por el director. Espera Shota, ya casi lo consiguen. Tu madre no está aquí, cálmate, dijo Naomasa. Ella ya no puede hacerte daño, estás a salvo, habló Undog.
En ese momento, la verdad de todo esto lo golpeó como un camión a un protagonista de un isekai. Ellos estaban causando a su madre de abuso, la mujer que lo ha estado criando, apoyando y curando sus heridas del entrenamiento. Izuku comenzó a temblar, pero no de llanto o algo parecido como creían los oficiales, no, él en realidad temblaba de ira y rabia. Naomasa puso una mano en el hombro del chico, estaba a punto de hablar cuando un puño le impactó en el rostro. La fuerza fue tanta que el cuerpo del detective atravesó 2 paredes antes de rebotar en una tercera y caer inconsciente. Todos los que estaban en la sala se quedaron atónitos por esta acción. Midoriya era el chico más tierno y agradable de toda la academia. Y verlo golpear a alguien con tanta rabia. Undok fue el siguiente, el peliverde lo tomó por el cuello y lo azotó contra una de las paredes de la habitación. Pero no solo una vez, lo siguió azotando hasta que Shota usó su arma de captura y anuló la peculiaridad del chico. Pero esto no lo detuvo, comenzó a apretar con fuerza el cuello del hombre con cabeza de perro. «Traigan a Midnight, apenas puedo contenerlo», ordenó la pelinegra. A pesar de no usar su peculiaridad, su fuerza física es mucho más que antes, pensó mientras trataba de evitar que Izuku matara a alguien. «Si alguno de ustedes vuelve a acusar a mi madre de algo que no hizo, los voy a matar, ¿entendido?», gritó la última parte antes de soltar al oficial. Viendo que las cosas ya se habían tranquilizado, decidió soltar al chico. «Vamos, te llevaré a tu casa», dijo la pelinegra mientras caminaba hacia afuera de las instalaciones guiando al chico. Esto iba a ser muy difícil de explicar a la madre del peliverde y también los posibles problemas que esto traería. El dúo de maestra y alumno caminaban por las calles de Musutazu, si bien había algunas personas por aquí y por allá. Evitaban al par, ya que la tensión en ellos era muy grande y súmale la hostilidad que emanaba el joven peliverde. La gente no quería saber qué pasaría si llegaban a molestarlos. Si bien pudieron ir en el metro, la mujer decidió que era mejor caminar, así podría calmarse un poco más. Shota miraba al chico con algo de pena, pues estaba molesto, no borra eso, estaba muy enojado. Era bastante comprensible, después de todo acusaron a tu madre de algo que no ha hecho y querían que tú los ayudaras a hacerlo. Aunque le seguía pareciendo sorprendente la fuerza física que tiene el peliverde, cuando eliminó su peculiaridad seguía teniendo problemas para retenerlo. Por fortuna el joven Midoriya logró controlarse lo suficiente para no hacer algo mucho más problemático de lo que ya había hecho. Mirando esos cautivantes ojos esmeralda brillantes, se dio cuenta que los movía por los edificios. Las expresiones que su rostro mostraba era un indicativo de que ya había reconocido alguna tienda o casa, eso significaba que ya estaban cerca de la casa del peliverde. Muy bien, ahora tenía que pensar cómo explicarle a la señora Inko el por qué su hijo golpeó a un policía y un detective. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no se dio cuenta que el peliverde la estaba llevando de la mano por el edificio. Cuando reaccionó y miró que su mano estaba junto con la del chico, se sonrojó pero no se soltó del agarre. Aún le seguía pareciendo sorprendente que este joven estudiante pudiera hacerla sonrojar como si fuese una colegiala tímida mirando a su amor platónico. Cuando finalmente llegaron al apartamento, Izuku tocó la puerta. Ella esperaba ver a esa adorable y bajita señora de cabello verde y algo regordeta. Pero lo que se encontró fue un hombre, uno bastante alto y lleno de músculos. Tenía el cabello castaño sujetado por una liga gruesa de color rojo y lo dejaba caer sobre uno de sus hombros. Vestía una camiseta sin mangas de color gris oscuro y unos pantalón de color caqui, además de estar descalzo. «Tío Nico», gritó emocionado el peliverde. El joven saltó y el hombre lo atrapó en un abrazo, ambos sonriendo y riendo con alegría. «¿Y esta quién es, Izuku? ¿Acaso es tu novia? Sabía que no tardarías en conseguir a alguien que te mantendría a raya, jajaja», rió el hombre mientras Izuku se volvía completamente rojo. Por su parte Shota tuvo un sonrojo mucho más grande y revelador que antes, no esperaba que un familiar del niño problema le hiciera avergonzarse así. La risa burlesca del hombre fue interrumpida por un sartén de color negro que impactó fuertemente en su cabeza, tirándolo al piso. «Discúlpelo por favor, mi hermano menor no es de las personas más sutiles como se habrá dado cuenta», dijo Inko haciendo aparición atrás del cuerpo de su hermano. «Descuide solo, me tomo por sorpresa su comentario, no hay de qué preocuparse», respondió Shota. «Soy Inko, madre de Izuku, he de suponer que usted es la heroína Eraseread y profesora de Mizuku», preguntó la mujer. «Sí, señora, ¿cómo lo supo?», fue el turno de Shota de preguntar. «Izuku jamás se cansa de hablar de cómo su heroína favorita es su profesora», contestó Inko.
Una vez terminaron las presentaciones de los que aún estaban conscientes, la matriarca Midoriya invitó a pasar a Shota, después de ofrecerle té y que todos se sentarán en la sala de estar. La pelinegra suspiró un momento, para luego comenzar a contar y explicarles con lujo de detalle todo lo que había sucedido con Izuku y su interrogatorio. Mientras contaba la historia vio como el rostro del hombre se volvía serio. Pero el de Inko pasó de la sorpresa a la incredulidad, luego a la furia y finalmente cuando les dijo qué fue lo que hizo Izuku. La cara de ambos se convirtió en una sonrisa de suficiencia y satisfacción al saber qué era lo que su pequeño Izuku había hecho con esos policías. Sabe, para ser honesto, esa fue una mala manera de abordar ese tema, dijo el hombre con severidad. Estoy completamente de acuerdo, secundó Inko. Me sorprende más que no diga nada sobre lo que el niño aquí presente hizo, hablo con incredulidad de lo que estaba viendo. No sería la primera vez, comentó la peliverde con simpleza. La profesora volteó a ver a su ahora avergonzado alumno. Se metía constantemente en peleas cuando era niño, todo porque hablaban mal de mi hermana, aclaró Nico. ¿En serio, él? Preguntó incrédula. Sé que parece un lindo conejito esponjoso que no le haría daño a nada ni a nadie, pero cuando se enoja es completamente diferente, explicó la madre de Izuku. Bueno, con eso aclarado me retiro, dijo Shota. Pero antes de que se pudiera parar del sillón, la matriarca Midoriya le hizo una seña de que se quedara sentada. No se apresure, aún tenemos un tema de conversación muy importante, dijo Inko. ¿Cuál sería? Preguntó bastante confundida. El hecho de que te has estado colando en la habitación de mi hijo y duermes con él, contestó como si nada. El rostro de Shota devolvió en una expresión de miedo y sorpresa. ¿Cómo? En algunas ocasiones me levanto a las 3 o 4 de la madrugada para ir al baño, tiendo a revisar que Izuku esté bien, pero mira mi sorpresa al ver a una mujer en ropa interior durmiendo abrazados a Izuku, explicó él cómo descubrió a ambos. Yo he de suponer que Izuku también lo sabía, habló Nico. Este comentario hizo que todos desviaran la mirada al chico de cabello verde que estaba rojo de pies a cabeza. Que, sus pechos son muy grandes y no me dejaban respirar y por eso me desperté, explicó rápidamente mientras se cubría la cara con un cojín. ¿Está molesta? Preguntó Shota con nervios y la cara roja por lo que dijo Izuku. Claro que lo estoy, pero usted parece tener dificultades para dormir y muy posiblemente algo en Izuku logra hacerla descansar. Eso es algo raro pero a veces pasa y más si está en contacto constante con dicha persona, explicó la mujer. Pido disculpas, dijo rápidamente inclinado la cabeza. Relájate, no voy a hacerte nada, pero eso sí, nada de actos sexuales hasta que Izuku cumpla los 16, ¿entendido? Habló con severidad. Claro que no haremos eso, dijeron ambos rápidamente. Perfecto, ahora creo que debería quedarse esta noche, dudo que pueda dormir sin su conejo de peluche, ordenó la mujer peliverde mientras iba a la cocina. Poco después de eso Shota estaba también en la cocina ayudando con la cena, esto era extremadamente raro para ella. Pero no podía evitar sentir un sentimiento cálido en el pecho cuando vio a Izuku comer lo que ella había preparado y decir que estaba delicioso. Por su parte Nico dijo que se iría esta noche, pero que regresaría en 3 días y continuaría el entrenamiento de Izuku y también iría a verlo en el festival deportivo. Shota preguntó él por qué apenas lo estaba entregando. El hombre respondió que, cuando Inko se enteró de lo que sucedió en la UGS, lo llamó desesperadamente para que viniera. Fue entonces que le dijeron al peliverde que si quería seguir estudiando para ser un héroe, debía someterse al entrenamiento del estilo Nico. Eso explicaba las heridas y moretones que tenía, además que volvía real la teoría de ella misma sobre sus lesiones. Cuando finalmente llegó la hora de dormir, Izuku seguía despierto y muy sonrojado. Pues su profesora y heroína favorita dormía abrazado a él vestida con solo una camiseta sin mangas blanca y unas bragas negras. Cuando el sueño comenzó a vencerlo, hizo algo que jamás pensó que tendría los huevos de hacer. Besó a la mujer directamente en los labios antes de quedarse dormido. Sin notar que Shota se había despertado poco antes del beso. Maldito niño problema, ahora si te llegas a declararme no podré negarme. Shota salió de la habitación que compartía con el koala verde que tenía por alumno, pues le tomó casi 20 minutos lograr que el peliverde la soltara. Vestía una camiseta sin mangas negra que dejaba ver su vientre plano y algo de escote debido a su gran delantera. En su parte inferior se colocó unos shorts negros que encontró en el armario de Midoriya, una de las pocas prendas no relacionadas con héroes que encontró. Mientras se dirigía a la cocina vio a la madre del peliverde preparado el desayuno.
Shota-chan, siéntate, ya casi está listo, ¿quieres un poco de café? Preguntó la mujer. Sí, por favor, respondió. Inko le acercó una taza de café negro, el cual olía bastante bien, pero se preguntaba de dónde lo sacó, si en esa casa no había cafetera. Disculpe Midoriya-san, pero no veo ninguna cafetera. ¿Cómo hizo este café tan rápido? Preguntó la pelinegra probando el café. Cuando dio su primer trago a su taza de café, se maravilló por el sabor. Era un poco difícil de explicar, pero sabía como algo hogareño, algo que te relajaría, y también por alguna razón ahora quería un pan. Al levantar la vista vio que la matriarca Midoriya le mostraba una bolsa que tenía algo escrito, no podía leerlo ya que estaban en otro idioma que ella no sabía. Muy seguramente español si las letras eran un claro indicativo. Café de Córdoba, dijo Inko dejando la bolsa a un lado. Es un café mexicano, lo probamos en una ocasión en la que Izuku y yo fuimos a visitar a Hisashi, nos estuvimos en Veracruz, México para descansar del viaje, ahí fue donde lo probamos, ahora cada vez que viajamos nos detenemos y compramos un par de bolsas antes de regresar a Japón, contó la historia la mujer. Increíble, ¿y cuál es su método de presentación? Preguntó tomando pequeños sorbos de su taza. Simplemente pones a hervir agua, luego le vacías el café, lo dejas hervir un poco removiendo de vez en cuando y por último solo queda esperar un poco y listo, explicó Inko. Mientras miraba su taza escuchó pasos y como alguien se sentaba a su lado. Al girar la cabeza se encontró con un adormilado Izuku, que no traía nada más que unos shorts de Olmir dejando su musculoso torso expuesto. Shota no pudo evitar que sus ojos vagaran por la nueva estructura muscular que poseía su alumno, músculos más grandes y más definidos, sus cicatrices solo acentuaban su atractivo. En ese momento analizó la palabra alumno, pues no tenía sentido seguir utilizando esa palabra con él fuera de la escuela. Mientras tanto Inko le dio su propia taza de café a su hijo para que pudiera despertarse, al hacer esto se dio cuenta de la mirada que Shota le daba a su hijo. Al parecer tendría nietos muy pronto. Buenos días Aizawa-sensei, saludó el peliverde ya despierto. Solo dime Shota, ya sobrepasamos la línea de maestro y alumno desde que vengo a dormir contigo, cuando no estemos en la escuela, llámame por mi nombre por favor, le dijo la mujer de cabello negro. De acuerdo, Shota, respondió algo avergonzado. Buenos días Izuku, regresó el saludo con una linda sonrisa que sonrojó al pecoso. Mientras el trío se sentaba a desayunar y conversar un poco sobre qué es lo que harían el día de hoy. Una pregunta pasó por la mente de la mujer de cabello verde. Shota-chan, ¿usted no tiene un apartamento en algún lado cerca de aquí? Preguntó. Sí, es más grande que este lugar, un poco lejos pero es bastante agradable, respondió como si nada. Cuando miró la cara de Inko Midoriya supo que era lo que quería cuando le preguntó sobre su hogar. Se mudarán conmigo, ¿verdad? Cuestionó ella ya sabiendo la respuesta. Este apartamento es algo pequeño, además de que no creo que sea bueno que salgas todas las noches y recorras la ciudad hasta llegar con nosotros, solo para dormir un poco y luego irte, Izuku y yo ya sabemos eso y aceptamos también, no le veo lo malo, explicó la mujer con la boca llena de razón y panqueques. Shota Aizawa se le quedó mirando por unos cuantos minutos a la mujer que tenía frente a ella, si la comparara con el director Nezu, esta mujer daba mucho más miedo. Está bien, después de todo es lo más razonable, respondió. Perfecto, Izuku empaca tus cosas, mañana temprano nos mudaremos al apartamento de tu novia, ordenó Inko. Izuku solo asintió sonrojado sin negarlo de novia, al igual que Shota, pues honestamente ninguno de los dos sabía cómo calificar su relación actualmente. Pero de algo estaban seguros, solo estaban a unos cuantos escalones del matrimonio. Durante el resto del día Inko comenzó a pedir cajas para guardar sus cosas mientras llamaba a Hisashi para darle las buenas nuevas sobre su hijo y su novia. Por su parte Shoto decidió acompañar a Izuku en su trote matutino, cosa que fue bastante agradable y relajante. Debería de hacer esto más seguido, pensó con una sonrisa mirando a su pareja por así decirlo. Cuando se detuvieron para tomar un pequeño descanso y beber algo, la pelinegra sacó su teléfono y comenzó a ordenar una cama matrimonial. Si iba a seguir durmiendo con el conejito verde, necesitarían más espacio para ambos ya que en una ocasión casi se cae de la cama de Izuku. Cuando confirmó la compra le aparecieron algunas cosas que podrían interesarle, una de ellas era una cuna. La mente de Shota Aizawa vio varios escenarios en donde una bebé de cabello verde y ojos negros dormía tranquilamente en esa cuna. Saliendo de la fantasía autoimpuesta, miró a Izuku que estaba hablando por teléfono muy seguramente con su madre. Aún es muy pronto para eso, murmuró para sí misma antes de acercarse al chico.
Cuando regresaron al apartamento, comenzaron a ayudar a empacar las cosas para mudarse mañana en la mañana. La mayoría de las cosas eran de Izuku, pero por fortuna solo un par de muebles eran los que se iban a llevar, ya que el apartamento estaba amueblado cuando lo alquilaron. A la mañana siguiente el camión de mudanza ya estaba siendo cargado por los encargados de la empresa. Por su parte el trío pidió un taxi para ir a su nuevo hogar. Cuando llegaron vieron que era un edificio mejor que el suyo y las habitaciones parecían más grandes. Cuando se acercaron a la recepción la encargada le dio un mensaje a Shota. Aizawa-san, su paquete está en su habitación, le dijo antes de entregarle la llave. Una vez en la habitación le pidió al peliverde que la ayudara a armar su nueva cama para que ambos durmieran mejor. Mientras compartía este momento con Izuku, una sonrisa cruzó su rostro, alegrándose de haber dormido con él aquel día en la enfermería. Aizawa abrió los ojos solo para encontrarse con los hermosos ojos verde esmeralda brillantes de su ahora compañero de cuarto y vida. Buenos días Aizawa-sensei, dijo el peliverde, solo para que la mujer pelinegra le jalara una mejilla algo molesta. ¿Cómo fue que te dije que me llamaras?, preguntó ella. Está bien, Shota-chan, respondió el peliverde avergonzado. Cuando finalmente obtuvo la respuesta que quería escuchar le soltó la mejilla. Salió de la cama y comenzó a estirarse para que los músculos de su cuerpo se despertaran por completo. Esta acción hizo que Izuku se sonrojara a más no poder, pues la mujer siempre dormía únicamente con bragas y una camiseta sin mangas. Ya que al estirarse meneó un poco su trasero de lado a lado, lo que hizo que rebotara un poco, pues era bastante grande. Esto se debe a que realiza la mayoría de sus patrullas de noche o en la madrugada, simplemente se quita su traje de heroína y se deja caer en cama quedando con esas ropas. Solo en algunas ocasiones que llega más temprano se baña antes de dormir y se viste de esa manera. Pero como ahora no duerme sola, se ha bañado antes de dormir estos últimos días en los que el dúo de peliverdes se mudaron a su apartamento. Vamos a desayunar o se nos hará tarde para ir a la academia, le dijo a su acompañante de cama, antes de salir de la habitación. Izuku se quedó ahí sentado en la cama mirando el gran trasero de botín que tenía su ahora novia al parecer. Saliendo rápidamente de la cama se puso algo más decente, aparte de sus boxers con temática de Mirko y fue hacia la cocina. Al llegar a la cocina su madre lo recibió con una taza de café caliente y se sentó al lado de su pareja a esperar su desayuno. Entonces, ¿qué es lo que sigue en la academia?, preguntó el peliverde. Bueno, ya realizaste tus pasantías, se acerca un examen muy importante, pero antes de eso hay algunas prácticas con los alumnos de la clase B, explicó la pelinegra. Así que se viene una semana bastante pesada, dijo Izuku con un poco de amargura. Bueno, no debería de decirte esto aún, pero, si logras pasar el examen final irás de campamento con las Will Pussycats, le comentó la pelinegra. El grupo de heroínas que lleva casi 20 años trabajando en rescates en el bosque y montañas, wow, dijo el peliverde con emoción. Le digo lo de Pixebot, no mejor que lo descubra él solo, pensó con malísima ya sabiendo cómo se ponía la mujer rubia cuando hablaban de su edad. Después de un rico desayuno por parte de la matriarca Midoriya, el dúo de verde y negro se alistó y salió hacia la academia. ¿No tiene auto?, cuestionó el peliverde. No, durante el día me desplazó a través del metro como todos, respondió tranquilamente. Todos en el salón de clases creíamos que tenía un auto negro algo lujoso, reveló el peliverde. ¿Por qué todos dicen eso?, murmuró siendo escuchada por el peliverde. Supongo que se debe a que al ser tan hermosa y una heroína profesional tendría algunos lujos como otros héroes, respondió mientras pagaba su boleto para el tren. Esa es una visión bastante generalizada, comentó ella. Bueno, así es la mayoría de las cosas hoy en día referente a los héroes, dijo él. Cuando llegó el tren ambos entraron y justo como era de esperarse, los vagones estaban repletos de gente. Izuku logró sentarse en uno de los pocos asientos que quedaban disponibles antes de que una avalancha de gente entrara. Por su parte la pelinegra se sentó en las piernas del chico por pedido de este mismo, para que no fuera sentada todo el viaje. Por fortuna el tren que ellos habían tomado era de ruta directa hasta una estación que quedaba a 2 calles de la academia. Pero eso justamente no evitó que hubieran algunos movimientos bruscos, sobre todo en las curvas. Esto causó que el trasero de la heroína se frotara y rebotara un poco sobre la pelvis del joven peliverde. Esto tuvo el efecto no deseado de que nuestro protagonista tuviera una erección, la cual estaba presionando y golpeando entre las nalgas de Shota-chan. Izuku-kun, ¿eso es lo que creo que es?, preguntó la mujer. Sí, respondió muy avergonzado.
Lamento mucho si usted está sintiendo asco por eso mismo, se vio interrumpido por su pareja. Tranquilo, es algo que no se puede evitar, además, me siento halagada de que te genere esa reacción, le dijo con una fuerte rubor en sus mejillas. Cuando finalmente llegaron a la academia, la erección de Izuku bajó por completo y se dieron un beso de despedida antes de entrar a la academia. Pues a pesar de que se verían durante todo el día, su relación no debe de interferir en el trabajo de Shota y en la educación del peliverde. Por lo cual, momentáneamente su relación se mantendrá en secreto dentro de los muros de la academia. Pero fuera de ella, la cosa sería muy diferente. Izuku tenía la cabeza baja y trataba de no mirar a su novia directamente a los ojos, pues estaba de nueva cuenta en la enfermería de la academia, por sobrepasarse nuevamente con su Kyuk. Por su parte Shota lo estaba mirando con molestia y los brazos cruzados frente a su abundante pecho. Se acercó a su pareja de cabello verde y comenzó a estirarle la oreja. ¿En qué estabas pensando?, preguntó molesta. Es que, Shota-chan, yo quería, se vio interrumpido porque le jalaron la oreja más fuerte. No creas que decirme de esa manera hará que se me baje el enojo, le reprochó. Agua, su primera pelea de pareja, les voy a tomar una foto, fue una voz conocida. Nemuri, no es momento, le dijo enojada. Buh, no eres divertida Shota-chan, habló la heroína para mayores antes de irse de la habitación. Shota-chan, ella. Otra vez le dieron un fuerte tirón en su oreja. Si ella sabe, siempre supo que esto pasaría, así que olvida eso por el momento y ahora hablemos de tu castigo niño problema, le dijo ella y por su mirada, claramente le iba a ir mal. Pero ¿cómo fue que terminaron en esta situación? Pues hay que regresar unas cuantas horas hacia atrás en el tiempo. Después de llegar a la academia cada quien fue a su respectivo lugar, Izuku al aula 1, a Shota a la sala de profesores. La primera clase sería con cementos, luego Midnig, después ectoplasma y finalmente Aizawa y Olmig les impartirán entrenamiento de héroe. Cuando finalmente llegó el momento del entrenamiento, resultó que regresaron a la USG para poder realizar los entrenamientos de rescate correctamente. Pero la sorpresa fue que Olmig se disfrazó de villano y comenzó a atacar a los estudiantes para así evitar su objetivo. Los alumnos comenzaron a tratar de capturar al enorme villano que los estaba acosando sin éxito alguno, eso fue hasta que en un momento Izuku se lanzó de cabeza contra el tipo. Golpeándolo fuertemente en la cara, el villano salió volando y chocó contra unos edificios atravesando 3 de ellos. Pero como ya todos sabían, esta acción culminó en que Izuku se rompió la mano, no el brazo completo, solo la mano derecha. Para él eso ya era ganancia. La prueba terminó poco después de eso y los alumnos fueron calificados según su actuación ante las diferentes situaciones que se les presentaron. Y justo como se imaginan, Izuku fue regañado por imprudente y llevado a la enfermería para poder recibir tratamiento. Y así fue como terminamos en esta citación, con un Izuku siendo regañado por su novia que le prometía un severo castigo una vez llegaran a casa. De camino de regreso cada cierto tiempo la pelinegra le volvía a jalar la oreja o una de sus mejillas debido a su molestia. Por cierto, ¿cómo es que Midnight-sensei sabe de lo nuestro? Si nunca se lo hemos dicho a nadie, preguntó el peliverde con curiosidad. Ella nos vio cuando nos dormimos en la enfermería y desde entonces me ha estado molestando con que tú eres mi conejo de peluche, respondió aún molesta. ¿Y si lo soy?, preguntó nuevamente. Claro que lo eres, le respondió con una sonrisa en los labios. El ambiente se calmó entre ambos por unos breves instantes, antes de que Shota lo volviera a tomar de la oreja. Pero aún así tendrás tu castigo por romperte los huesos, otra vez, le dijo, pero ya no estaba enojada del todo. Una vez llegaron a casa ambos se ducharon, primero Izuku y luego Shota, para después sentarse a comer junto con Inko y los gatos de Shota. Que curiosamente, desde que llegaron una gatita negra que le hacía falta un ojo, no se alejaba del peliverde. Era bastante curioso, como si lo conociera de otro lado u otra vida, quizás en otra realidad él era su dueño. Dejando esos temas existenciales de lado, Izuku estaba en mitad de la sala de estar haciendo flexiones, nada que no haya hecho antes. Solo que esta vez tenía que hacer 1000 repeticiones antes de que fuera hora de dormir, con Aizawa sentada en su espalda. Lo peor es que si se llegaba a caer ella o él tenía que empezar de nuevo y lo malo era que ya estaba por llegar a las 500 repeticiones, caerse en este momento sería bastante malo. Pero justo entonces, Inko entró a la sala con una taza de té para ponerse a ver un rato la televisión. ¿Cómo vas, hijo?, preguntó la matriarca de la familia Midoriya. Bien, respondió con dificultad. Qué bueno, por cierto Shota-chan, ¿tendrás un par de semanas libres de casualidad?, preguntó Inko.
Pues ahora que lo menciona, de hecho sí, antes del campamento tenemos 2 semanas libres, respondió la pelinegra. Excelente, entonces nos vas a acompañar a Estados Unidos esas 2 semanas, dijo Inko con alegría. Espere, ¿qué? Habló incrédula bajándose de su novio. Sí, Hisashi no puede venir hasta las fiestas navideñas y de fin de año, por lo cual es una buena oportunidad para que conozcas a tu futuro suegro, explicó la mujer peliverde con una sonrisa. Durante unos cuantos instantes Shota no supo qué decir a esa proposición, pero al final terminó aceptando viajar con ellos. Con eso dicho, Aizawa volvió a su lugar sobre la espalda del peliverde, quien no había dejado de hacer flexiones en ningún momento de la conversación. Un par de horas después, mientras estaban por irse a la cama, la pelinegra tomó a Izuku por los hombros y lo besó directamente en los labios. Deja de hacer locuras y obtendrás más de esos y posiblemente más que eso, de acuerdo cariño, le dijo rápidamente una vez que se separaron. Izuku no pudo hacer nada más que asentir tontamente mientras veía a su novia a los ojos, sabía que ella se preocupa por él, sabía que lo amaba y que no estaba dispuesta a perderlo por nada del mundo. El peliverde con solo mirarla a los ojos entendió todo esto. No puedo prometerte que no me lastimaré, tú sabes los riesgos del trabajo que elegí, pero te prometo que siempre regresaré a casa sin importar qué, prometió Izuku. Ambos se abrazaron y se volvieron a besar para dar por finalizado el día y dormir abrazados como siempre lo han hecho y siempre lo harán. Normalmente la persona que se pone nerviosa en este tipo de situaciones es Izuku. Pero ahora las cosas eran completamente diferentes. Pues quien estaba muy nervioso en este momento era Shota Aizawa. La razón por la que estaba tan nerviosa en este momento, es porque se estaban por llevar a cabo los exámenes del segundo parcial. Y seguido de eso se realizarán las pruebas para la obtención de las licencias provisionales. Y justamente su pareja, había sido emparejado con la peor persona posible, Katsuki Bakugo. Además de que ambos iban a pelear en contra de All Might. Era mucho más probable que esos dos se terminaran peleando, debido al temperamento del rubio. Y que a su conejito de peluche, se le estaba terminando la paciencia con dicho compañero rubio. Sabía que ella ha estado influyendo en hacerle crecer una columna vertebral y ponerse firme ante quienes lo intimidan, pero sin perder esa parte tan adorable y amable que ella ama. Gracias a esto y a su relación, Izuku se ha vuelto mucho más seguro de sí mismo y sus ojos se han abierto a un nuevo panorama. Pero gracias a eso mismo, finalmente puede ver todo el odio y rencor que Katsuki Bakugo emana de manera natural hacia todos, por solo existir. Pero en este momento tenía que concentrarse en hacer su parte del examen, ya que le tocaba pelear contra Todoroki y Yaoyorozu. Así que debía de estar muy atenta a lo que esos dos estuvieran planeando, sobre todo la pelinegra, que era una gran estratega. No tardó mucho en localizar a ambos y, como era de esperarse, Momo estaba usando continuamente su don para saber cuándo atacaría a Aizawa. La estrategia era bastante buena, pues conocían la manera de pelear de su profesora. Sin embargo, vivía con Izuku Midoriya, un analista y estratega de primer nivel muy superior a ellos, casi parecía que podía ver el futuro en ciertas ocasiones. Así que, pondría en práctica la estrategia de emboscada que le había presentado su peluchito. Mientras ella se preparaba para atacar abajo en las calles de la ciudad falsa, Momo y Shoto estaban nerviosos. Se estaban enfrentando a una persona que sabía sus fortalezas y debilidades, además de que podía eliminar sus peculiaridades durante un tiempo. Repentinamente su cuerpo dejó de crear matrioscas, lo que puso a ambos en alerta, pero segundos después, el cuerpo de Momo volvió a crear matrioscas. Esto confundió a ambos. ¿Qué rayos había pasado? Porque se fue así como así. Shota utilizó esta misma táctica otras 3 veces más, haciendo que terminaran teniendo miedo de no saber cuándo y por dónde atacaría su oponente. La joven Yaoyorozu ni siquiera se había dado cuenta de que por sí sola había dejado de utilizar su don para intentar saber cuándo atacaría. Fue justo en ese momento cuando Shota hizo su movimiento. La pelea fue bastante complicada para ambos chicos, pero en un descuido, Shoto logró capturarla en su hielo, pudiendo ponerle las esposas. Ahora todos estaban viendo el enfrentamiento de Katsuki e Izuku en contra de All Might. Sus compañeros no paraban de decir que iban a reprobar, y con justa razón lo decían, se enfrentaban al héroe más fuerte de todos. Pero las cosas no estaban pasando como el director había planeado. Según Nezu y All Might, colocaron a ambos jóvenes juntos para así hacer que ambos dejaran sus diferencias de lado y finalmente trabajar juntos. Cosa que no pasó. Bakugo abandonó inmediatamente a Izuku y se fue a buscar pelea en contra del héroe rubio.
Esto no le salió nada bien y terminó siendo rescatado por el peliverde, solo para ser regañado por el rubio cenizo que lo culpó de todo. Izuku comenzó a tratar de calmar la situación, pero no tardó en perder los estribos en contra de su compañero. La discusión entre ambos estaba escalando tan rápido, que incluso Irida tendría problemas para alcanzarla. Y finalmente, todo se fue al demonio cuando Katsuki Bakugo golpeó a Izuku Midoriya en el rostro mandándolo al piso. El peliverde se levantó rápidamente y regresó el golpe pero con más fuerza. Y así comenzó una pelea entre ambos jóvenes. Obviamente al ver esto, los profesores comenzaron a llamarlos a través de los altavoces, diciéndoles que se detuvieran, que eso no estaba permitido. Incluso Nezu los amenazó con reprobarlos en ese momento y evitar que participaran en el examen de licencias provisionales. Pero nada surtía efecto, los estaban ignorando por completo. Contactaron a Olmig para que fuera a separarlos, pero cuando finalmente llegó y se interpuso entre ambos, los levantó en el aire sujetándolos por los brazos, solo para ser golpeado por una potente patada por parte de Izuku. Esta acción sorprendió incluso al propio Katsuki. Jamás esperó que el fan más grande de All Might lo atacara. Y no en cualquier lugar, el ataque le dio justo en su herida especial, cosas que obligó a soltar a ambos chicos. El pecoso no dudó en saltar nuevamente sobre el aturdido Bakugo, quien no pudo defenderse. Toda la rabia, la ira, el rencor, el odio y la furia en contra de su compañero, que había guardado durante tantos años, finalmente se había liberado. Katsuki intentaba defenderse, pero parecía que sus ataques no le hacían nada al peliverde. En realidad Izuku estaba peleando de una manera totalmente distinta, sus golpes no eran normales. El daño interno se estaba acumulando mucho más rápido de lo que realmente debería de hacerlo. Al final se necesitó de la intervención de Aizawa, All Might y Black para detenerlo, pues a pesar de que eliminaron su don de manera temporal, la fuerza que el pequeño peliverde podía generar seguía siendo casi 3 veces más de lo que su tamaño indicaba. Esto les iba a traer muchos problemas muy pronto. Las cosas se habían descontrolado por completo en la última prueba de los exámenes. Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo habían sido emparejados para realizar esta prueba, a petición del propio All Might. Cosa de la que se enteró ahora. Sabía que tal vez ese rubio cabeza de puño tenía algo que ver con los emparejamientos. Pues según por lo que le dijo Nemuri, originalmente Kyouka Hiro iba a ser la compañera de Izuku. Y Momo Yaoyorozu la de Katsuki Bakugo. Esos emparejamientos eran más razonables, pues Izuku y Kyouka tenían muy poca intervención fuera de las clases. Mientras que Momo y Katsuki eran prácticamente polos opuestos. Pero al parecer, Toshinori intervino para que esos dos estuvieran juntos en su prueba en contra suya. Según ese rubio, quería que ambos dejaran de lado sus diferencias de manera definitiva y pudieran enfocarse en su trabajo. Pero ella sabía que eso no era una rivalidad, era que Katsuki quería matar a Izuku Midoriya. Eso quedó más que claro con el incidente de la prueba de batalla, cuando el rubio lanzó un ataque exageradamente poderoso con claras intenciones de acabar con su compañero. A partir de ese momento la investigación que tenían sobre ambos chicos y su anterior escuela se intensificó. Pues sí, ya tenían una investigación sobre ellos desde que llegaron a la UA. Esto debido a las incongruencias con sus reportes de la escuela secundaria Aldera. Katsuki fue retratado como el alumno perfecto y con buenas calificaciones que no le hacían nada malo a nadie. Mientras que Midoriya fue puesto como el revoltoso, alguien que buscaba problemas y tenía calificaciones apenas suficientes para graduarse. Esto era contradictorio. Midoriya era el más calmado, amable, amigable y solidario chico que conocía. Sí, era un poco retraído y antisocial, pero eso no le quitaba mérito. Y en los exámenes del primer parcial quedó en cuarto lugar, a solo 7 puntos de conseguir el segundo puesto. Por su parte Katsuki Bakugo era alguien extremadamente agresivo, si las cosas no salían como él quería. O si las personas no hacían lo que él les ordenaba, inmediatamente utilizaban la violencia e intimidación para cumplir sus objetivos. Era inteligente, pero no tanto como sus reportes de secundaria indicaban, pues si así fuera estaría entre los 5 primeros después del primer parcial. Pero en realidad había quedado en el 10º lugar. Cuando comenzaron a indagar sobre Bakugo, se toparon con pared, más de una vez. Pues un gran número de personas estaban coludidas, como en una especie de mafia que falsificaba los datos del rubio y ocultaba los reales. Esta gente estaba tan bien sincronizada que era difícil encontrar un hueco para poder sacar lo que pudieran. Pero un día antes de que se realizaran los exámenes, Tsukauchi los llamó diciendo que ya tenía la onder para indagar en los registros completos de la escuela secundaria.
Y ahora aquí estaban, con la mayor parte de la información lista, un alumno en espera de su posible castigo y otro en la enfermería debido a los daños sufridos. Según el reportero de Recovery Girl, Katsuki Bakugo sufrió lesiones en su caja torácica, rostro y brazos. El húmero de su brazo derecho roto, 15 de 24 costillas fracturadas, tabique desviado, fracturado en los dedos y ambos ojos morados, leyó el director. ¿Midoriya recibirá un castigo? Preguntó Nemuri. No lo hará, pues Katsuki Bakugo ha sido el incitador constante que desató este arrebato, explicó el director. ¿Recibirá una sanción por golpear a un docente? Preguntó Snipe. Si bien al principio se podía golpear al profesor en esta prueba, una vez que ambos comenzaron a pelear la prueba terminó, por ende estará suspendido por una semana, habló Aizawa. ¿Qué pasará con Bakugo? Preguntó All Might en su forma flaca. Por el momento nada, la policía me dijo que esperara un poco más, al parecer hay información más pesada e importaba que aún no consiguen, respondió el director. ¿Cuál será el siguiente paso en esto? Fue el turno de Ectoplasma de preguntar. Izuku Midoriya simplemente llegó a un punto de quiebre, por lo cual solo será suspendido una semana. Katsuki Bakugo también irá al campamento, pero solamente para que Shota lo mantenga vigilado, hasta que la policía me dé toda la información. Tiene prohibido participar en cualquier actividad relacionada con el heroísmo, sentenció el director. Después de eso la reunión terminó y todos comenzaron a irse pues las clases se suspendieron por el incidente. Afuera de la escuela Izuku estaba esperando a Shota, bastante nervioso y decepcionado de sí mismo por lo que hizo, simplemente perdió el control. Fue entonces cuando su novia lo sacó de sus pensamientos al colocarle una mano en el hombro. Vamos, necesito contarle a tu madre algunas cosas, dijo ella. El peliverde simplemente asintió, aún desanimado, pensando que ella estaba decepcionada de él. No estoy decepcionada de ti, simplemente llegaste a un límite, a todos nos puede pasar, no te martirices como siempre lo haces, hablo sabiendo los pensamientos que estaba teniendo. Pero yo, no pudo terminar porque su novia le acarició el cabello. Tranquilo, solo serás suspendido una semana por lo que le hiciste a All Might, solo eso, dijo ella finalizando la conversación. Cuando llegaron a casa, Shota inmediatamente fue a hablar con Inko, Izuku no supo en ese momento qué le dijo. Pero la ira en el rostro de su madre era increíble, inmediatamente la mujer peliverde sacó su teléfono y comenzó a realizar una llamada. Lo único que escuchó fue: Mitsuki, tengo que hablar contigo ahora mismo. Poco después de eso, Mitsuki Bakugo llegó a la casa, se veía estresada y algo preocupada. Izuku se retiró un momento a buscar algo de tomar, pero los gritos entre ambas mujeres no se hicieron esperar. Cuando llegó de nuevo a la sala, vio a su tía Mitsuki en el suelo sujetándose la mejilla y a Shota tratando de calmar la situación, sin éxito alguno. Al parecer, su madre se había enterado de todo lo que Katsuki le había estado haciendo durante años. Los golpes, la intimidación, las explicaciones, todo. Inko le gritó que tomaría acciones legales en contra de su familia, pues cómo podían permitir este comportamiento. Además de que había varios cargos serios relacionados al uso de la peculiaridad de su hijo de manera ilegal. Izuku trató de calmar las cosas también, pero su madre, sabiendo lo bondadoso que era su hijo, lo apartó inmediatamente y le dijo que no tenía voto en esto. Finalmente Inko tomó la difícil decisión de romper la relación de años con su mejor amiga y declaró que llevaría esto hasta las últimas consecuencias. Mitsuki Bakugo salió del departamento, justamente en ese momento comenzó a llover, como si el mismo cielo le dijera que todo esto se iba a poner peor. Por su parte la familia Midoriya, una vez que lograron calmar a Inko, esta se echó a llorar. La pareja la consoló e Izuku intentó que se echara para atrás, pero ella ya había tomado una decisión. Con ayuda de Shota contrataría un abogado para que analizara el caso y todas las pruebas que tenían en contra de Katsuki Bakugo. Sin duda este fue un día lleno de emociones y de decisiones difíciles para algunos. Y solo se pondría peor. Ya han pasado 3 días desde el incidente de la pelea en los exámenes que se dio entre Izuku y Katsuki. Si bien Katsuki Bakugo no había recibido ningún tipo de castigo hasta el momento, esto se debía a que lo mantenían vigilado ya que aún no se destapa por completo todo lo que había hecho. Por su parte Izuku fue suspendido una semana por haber atacado a All Might cuando intentaba separarlos. A su vez esto también le dio tiempo para poder pensar con más claridad sobre el asunto de su abusador. Pues ahora con la mente clara, había decidido ayudar a su madre con la demanda en contra de Katsuki y su familia por extensión.
Inko le dijo a su hijo que no hiciera esto simplemente por apoyarla o por rencor hacia Katsuki, que lo pensara un poco más. Pero no solo siendo físicamente parecido a su madre, sino que también sacó su carácter, dijo que ya había tomado su decisión. Ahora el trío estaba desayunando mientras planeaban qué hacer hoy, Izuku estaba suspendido, Shota tenía el día libre, Inko se vería mañana con el abogado. En términos simples, ninguno de ellos tenía algo que hacer durante todo el día. Inko sugirió que todos salieran a pasear un poco y de paso comprar las cosas que el peliverde más joven podría necesitar para el campamento. Así, una vez terminaron de comer se vistieron de una manera simple. Inko con su falda azul y una blusa blanca. Izuku con una camiseta blanca que decía hombre, unos shorts negros con líneas verdes. Shota se vistió con unos pantalones negros algo ajustados y una playera negra. Caminaron un rato por el centro comercial, viendo que había de nuevo en el lugar, después de un par de horas compraron todo lo necesario. Como repelente de insectos, cambio de ropa, algunas varitas energéticas, agua embotellada, entre otras cosas más simples. Se detuvieron un momento a comer para comer una pizza, donde notaron una familia con una niña pequeña a la cual le estaban dando de comer. Shota se volteó e intentó hacer lo mismo con Izuku, que se puso rojo. ¿Por qué haces esto?, preguntó avergonzado. Tengo que practicar para cuando tengamos a nuestros hijos, respondió con sinceridad. ¿Qué?, gritó sorprendido. ¿En serio pensabas que no lo intentaría? Una vez que te gradúes me vas a embarazar, sentenció la pelinegra. ¿Por qué tienes que ser tan directa?, preguntó con la cara en un rojo atómico. Eres tan inocente que si uso indirectas no entenderías, dijo como si nada. Luego de esa escena que le sacó varias risas a Inko, la familia Midoriya tomó rumbo de vuelta a su hogar. Pensando en que podrían cenar esa noche. 4 días después. Por fin, después de una semana fuera, Izuku se volvió a incorporar a su clase. Ahora estaba sentado en uno de los asientos de la parte trasera del autobús, que los estaba llevando hacia el campamento. Por su parte, Katsuki estaba sentado en la parte delantera del autobús, junto a Aizawa, la cual no le quitaba los ojos de encima. Después de casi 2 horas de viaje, se detuvieron en una zona amplia con un acantilado a un lado. Todos se bajaron para estirar las piernas un poco, pero justo en ese momento, 2 de los 4 integrantes de las Wild Pussycats hicieron su aparición. Izuku se emocionó al verlas y dijo algo sobre su 20 aniversario como heroínas profesionales. Esto le ganó ser agarrado por la cabeza por la miembro rubia del grupo, mientras le decía que tenía 18 de corazón. Si me pregunta sobre esa frase, diría que es una frase de alguien que ya está viejo y no lo reconoce. Cuando acabaron las presentaciones les dijeron dónde estaba el campamento, los alumnos rápidamente entendieron que tenían que llegar hasta ese lugar por sus propios medios. Y así una enorme avalancha de tierra generada por el Kirk de la gata azul, los arrojó al bosque de abajo. La mayoría intentaron correr y regresar al autobús, pero obviamente no sirvió de nada. Izuku haciendo uso del One for All y logró ascender de nuevo, pero cuando solo le faltaba un salto más para llegar a la cima. Su peculiaridad se desactivó, miró a su novia que tenía una enorme sonrisa en su rostro. «Esta me la pagarás», gritó mientras caía al bosque de nuevo. Katsuki se quedó junto con los héroes mientras miraba con odio al peliverde, pues todo lo malo que le estaba pasando ahora, era su culpa. Siempre desde niños, ha sido su culpa. Luego de varias horas de pelear contra monstruos de tierra, los 19 alumnos de la clase 1A, finalmente llegaron al atardecer. Tardaron mucho, nosotras lo hubiéramos hecho en 3 horas, dijo Mandalay parándose frente a ellos. ¿Cómo que 3 horas? Gritaron todos. Pixeabo hizo comentarios de que esperaba a algunos alumnos para cuando tuvieran 18 años, mientras se acercaba a ellos. Pero cuando se acercó a Izuku las vendas de Aizawa la atraparon y la alejaron del chico, mientras la rubia gritaba que no era justo. Esa noche todos comieron curry, preparado por sus profesores, aunque el plato de Izuku fue preparado y servido por su novia, y sin que nadie se diera cuenta le dijo una nota. «Espero que te guste», leyó en la nota el peliverde. Esa noche tuvo que escabullirse del dormitorio de los chicos para poder dormir con Shota, pues estaban tan acostumbrados a dormir juntos. Que si no lo hacían les costaba mucho trabajo conciliar el sueño. A primera hora de la mañana siguiente todos fueron puestos a entrenar de maneras agresivas. Kyouka golpeaba sus hacks contra una roca de granito sólido. Momo creaba cosas de manera constante y rápido. Kirishima y Ojiro peleaban, uno con su forma de endurecida y el otro solo con su cola.
Todoroki tenía que alternar la temperatura del agua donde estaba metido para evitar cocinarse o congelarse. Ochako flotaba en el aire todo el tiempo que pudiera sin vomitar. Izuku estaba peleando encontrar de Tiger, al cual le estaba ganando, no solo ganando, Izuku le estaba dando una paliza al hombre mayor. Tendrían que buscar otra forma de entrenamiento, ya que el peliverde sabía pelear mucho mejor que la mayoría de héroes. Este fue el panorama que encontró la clase hermana 1B. Luego de un intenso entrenamiento se les permitió usar las aguas termales que poseía el sitio. Y justo como era de esperarse, Mineta intentó escalar el muro de separación, solo para ser detenido por Kota, el sobrino de Mandalay. Y este a su vez fue salvado por Izuku de caerse de una gran altura. Esa noche los propios alumnos cocinaron su comida, volvieron a hacer curry ya que era más fácil y rendía muy bien para todos. Al día siguiente, fue casi lo mismo, pero esa noche se estaba por realizar la prueba de valentía. Unos entraban al bosque para preparar sustos, mientras que otros entraban para seguir una ruta establecida y salir sin los pantalones mojados. Este sería un enfrentamiento entre ambas clases. ¿Quién fue el ganador? La respuesta correcta es, los villanos. Así es, resulta que la Liga de Villanos decidió realizar un ataque al campamento para secuestrar a Bakugo. Mientras los héroes trataban de contrarrestar los avances de los villanos. Izuku corrió a buscar a Kota, había escuchado que uno de sus miembros se salió del plan. Cuando llegó al lugar vio como el villano muscular estaba por atacar al pobre niño. Sin pensarlo dos veces el peliverde saltó para salvar al niño, enfrentándose directamente contra el villano. La batalla no duró mucho tiempo, a pesar de sus heridas serias Izuku terminó ganando. Mientras que Muscular perdió su otro ojo. Tomo a Kota y regresó corriendo al campamento, solo para descubrir que Radol y Katsuki ya no estaban. El peliverde buscó por toda la zona hasta que encontró a la persona que tenía atrapados a ambos en unas canicas. Atacó al tipo en un destello de velocidad, logrando noquearlo y sacar a los rehenes de las canicas. Pero la Liga de Villanos abrió un portal justo frente a él, para llevarse a ambos. Izuku extendió la mano y cuando sintió que tomaba algo lo jaló con todas sus fuerzas, sacando a Radol antes de que se cerrara el portal. Pero se llevaron a Bakugo, lo cual no era nada bueno debido a su estado emocional actual. Esto iba a ser un problema muy grande, en muy poco tiempo. Las cosas no estaban para nada bien en este momento. En primer lugar habían atacado el campamento, el cual se suponía que era seguro ya que solo los docentes sabían dónde sería. Aunque Izuku también sabía, pero era prácticamente imposible que el peliverde les dijera a los villanos dónde estaban. Debido a que no atacaron de manera inmediata a los estudiantes, significaba que no sabían exactamente dónde estaban. Por lo cual uno de los traidores tenía que ser uno de los alumnos. Por el momento los únicos de los que tenían sospechas eran Toru y Mineta. La chica invisible, pues porque era invisible y bastante difícil de rastrear. Por su parte el chico con bolas en la cabeza, tenía la actitud del típico pervertido que haría lo que fuera por conseguir un culo. El resto de los alumnos estaban en investigación, pero había algunos que se descartaron desde un inicio. Momo Yaoyoruzu, su familia tenía recursos de sobra, por lo cual no tenía sentido que hiciera eso, de hecho hace poco se supo que logró colocar un rastreador en los villanos. Kyouka Hiro, también estaba bien acomodada, no al nivel de Momo, pero tampoco tenía la necesidad. Shoto Todoroki, hijo del héroe número 2, no hay mucho más que decir. Izuku Midoriya, era prácticamente imposible que hiciera esto, fue descartado de manera inmediata. Los demás estaban siendo investigados en mayor o menor medida, dependiendo de cómo cuadraban sus registros anteriores a la UA. Ya habían descubierto dónde se encontraba la base de la Liga de Villanos, por lo cual trazaron un plan simple y efectivo. Llegarían haciéndose pasar por repartidores de comida, para irrumpir de manera abrupta al lugar con All Might a la cabeza del grupo. Seguido de eso, Kamui Woods y Beach nos capturaron a todos los que pudieran mientras Shota eliminaba sus peculiaridades el tiempo suficiente para que se les colocaran las esposas anti-Kyok. Todo esto pasaba mientras el director Nezu daba una rueda de prensa para así atraer la atención de todos. El plan salió de manera perfecta, los camiones de policía ya estaban por llegar y llevarse a los villanos capturados. Cuando Beach sintió algo extraño en todo esto, sus sentidos se pusieron en alerta y sacó a tantas personas como pudo. Acto seguido hubo una gigantesca expansión de aire, que arrasó con todo en un radio de 4 calles. Increíble, no por nada estás entre los 10 mejores, fue una voz burlona y soberbia.
De entre el polvo apareció un hombre con un traje negro y un casco y máscara con forma de calavera también de color negro. El verdadero líder de la Liga de Villanos había hecho acto de presencia, All for One. No tardó mucho para que All Might se lanzara directamente hacia dicho villano, mientras este mismo ponía a sus seguidores a salvo. El choque de ambos resonó en varios metros a la redonda, y de alguna manera el villano arrojó lejos al héroe número 1. Los demás héroes, viendo que este tipo podía igualar el poder de All Might, decidieron alejarse y comenzar a evacuar a tantas personas como fuera posible. Sabían perfectamente que este combate no sería para nada bonito y cambiaría el rumbo de todo Japón, ya sea para bien o mal. Por su parte, los villanos estaban intentando recapturar a Katsuki, ya lo habían doblegado lo suficiente para que pensara su propuesta. Pero se encontraron con el inconveniente de que varios de los alumnos de la clase 1A se habían organizado para rescatarlo. Shota vio a Izuku haciéndole señas, al principio se molestó porque él vino, pero a su vez sabía que el chico tenía un plan. Mientras Momo, Izuku, Kirishima, Ida y Todoroki luchaban en contra de la Liga de Villanos. Aizawa se escabulló detrás de todos ellos sin ser notada, anuló la peculiaridad del sujeto de los portales y lo sometió de manera rápida y eficiente. Sacó uno de los pares de esposas supresores de Kirk que cargaba y se las colocó de manera inmediata. Davi, viendo cómo la situación se estaba tornando en favor de los héroes de una manera muy rápida, creó una gran cantidad de fuego azul alrededor de él y sus aliados para que así pudieran escapar. Ahora que tenían algo de tiempo, se dispusieron a descansar un momento, pero en eso Shota se percató de que no estaba la persona por quien vinieron. Los chicos comenzaron a mirar a su alrededor de manera frenética, hasta que Izuku pensó en algo. No pudo haber sido tan estúpido, dijo el peliverde. ¿Sabes dónde está?, preguntó Kirishima. Todos estaban seguros de que el chico con el cabello pintado era gay y muy posiblemente le gustaba. La pelea, fue lo único que dijo. Los ojos de Momo y Shota se abrieron al darse cuenta rápidamente de lo que estaba planeando hacer el rubio explosivo. Izuku, tienes mi autorización para utilizar tu peculiaridad y detener a Katsuki Bakugo de cualquier manera, ordenó Aizawa. El peliverde asintió, activó el One for All y salió corriendo en dirección de la pelea de All Might y ese villano. Por su parte, Katsuki tenía el juicio completamente nublado por la ira. Quería venganza en contra de ese bastardo que intentó controlarlo para que matara a All Might. ¿Quién rayos se creí? Por si fuera poco, ahora el maldito Deku estaba frente a él, diciendo quién sabe qué tanta tontería, sobre regresar con los demás. El rubio respondió como siempre, con violencia. Justo cuando la pelea entre ambos estaba por estallar, una enorme onda de choque acompañada de una intensa ráfaga de viento hizo que ambos jóvenes salieran volando. Cuando todo se calmó, vieron a All Might haciendo una pose de victoria mientras el sol iba saliendo. Pero parecía que a Katsuki no le importaba eso y de nuevo comenzó a acercarse. El helicóptero que había grabado todo el encuentro del héroe y el villano, se percató de que ambos chicos estaban discutiendo. Así que fue a verificar qué estaba pasando, una nueva primicia se estaba por llevar. ¿Qué no entiendes? Se acabó, es hora de irnos, habló Izuku. No seguiré órdenes tuyas. Mataré a ese villano y así seré el próximo número 1. Exclamó el rubio. De lo único que serás el número 1, será de los imbéciles, respondió Izuku. Deku. Es señor Midoriya para ti, maldito psicópata. Shinee. Se lanzaron uno contra otro, comenzando ahora sí la pelea entre ambos jóvenes. Katsuki usaba sus explosiones continuamente sobre Izuku y este a su vez las esquivaba con facilidad. El peliverde logró avanzar a través de los ataques de su oponente, hasta que llegó a su espacio personal y le conectó un poderoso golpe en la barbilla que lo elevó al menos 3 metros. El rubio utilizó este mismo impulso en el aire y desató una poderosa explosión que golpeó a Izuku directamente. El Midoriya logró escapar con heridas menores, pero fue golpeado en el rostro por su ex amigo. Bakugo lanzó más puñetazos y de vez en cuando una explosión cada cierto tiempo para así abrumar a Izuku y hacerle más daño. El peliverde giró sobre su propio eje y golpeó con una patada la cara del rubio, seguido de un golpe de palma con ambas manos en el abdomen. Esto provocó que su oponente escupiera un poco de sangre. La ráfaga de ataques por parte del pecoso continuó durante más tiempo, hasta que Katsuki le dio un cabezazo que lo alejó un poco. Aprovechando la situación, atacó a Izuku con una gran explosión a quemarropa. El daño en ambos era más que visible, pero todo tiene que terminar. Mientras Katsuki Bakugo reía como un desquiciado en televisión nacional sin saberlo. Fue justo ese momento que Izuku Midoriya usó para golpearlo directamente en la cara con el 40% de su poder.
El cuerpo del rubio salió volando como una muñeca de trapo antes de impactar contra unos escombros y atravesarlos. Seguía vivo, pero estaba completamente inconsciente y con varias fracturas. Izuku Midoriya había ganado. Izuku miraba por la ventana del avión como el amplio mar se terminaba y comenzaba la masa de tierra. Atención pasajeros, llegaremos a nuestro destino en 10 minutos, fue la voz del piloto del avión. Miró a su lado derecho encontrándose con una pequeña de cabello blanco con un cuernito en su frente, completamente dormida. Esta era la pequeña Eri, la cual fue rescatada hace apenas un mes atrás de la Yakuza. La pobre estaba siendo utilizada para crear unas balas que eliminaban las peculiaridades. Lograron rescatarla y arrestar a todos, pero no sin pérdidas, el héroe Sidney Teye murió y su discipulado perdió su peculiaridad. Pero al menos tiene un póster nuevo, muy valioso por cierto. Al otro lado del pasillo estaba su novia y su madre, esta última también estaba dormida, mientras que su novia estaba leyendo una revista. Ella era básicamente la encargada de cuidar a Eri, pues la peculiaridad de la pequeña era bastante inestable y gracias a la propia peculiaridad de Shota era la adecuada para ayudarle a controlarle. Con lo de la batalla entre All Might y All for One, el rescate y posterior enfrentamiento entre Izuku y Katsuki. Sumándole el hecho de lo que sucedió durante el rescate de la pequeña Eri. Tienes la receta perfecta para posponer el viaje en el que vas a conocer a tu suegro el tiempo suficiente para prepararte mentalmente. Pero eso no la preparó realmente para lo que le esperaba, pues primeramente no fueron a Nueva York o Los Ángeles como ella pensaba. No. Ellos habían aterrizado en Las Vegas, el lugar donde se vive de noche, se duerme de día y se hacen apuestas de manera legal por casi cualquier cosa. Se hospedaron en un buen hotel, para poder dejar sus cosas, bañarse luego de más de 10 horas de vuelo, cambiarse de ropa y prepararse para salir. Turistearon un poco aprovechando que era de día y podían caminar con calma por las calles de la ciudad junto con Eri. Pues era en la noche cuando todos salían a alocarse, apuestas, bebidas, mujeres de la vida galante. Pero la policía del lugar era muy profesional y mucho más competente que en la mayoría de los casos. Y hablando de policía, justamente estaban parados afuera de una de las estaciones de policía. Más específicamente, afuera de las instalaciones de criminalística, el XI. Después de que Inko hablara un momento con el oficial en la entrada de las instalaciones. Este mismo llamó por radio, esperaron unos cuantos minutos, hasta que de las puertas apareció un hombre bastante alto. Debía de medir 1,80 m o tal vez un poco más, vestía unos pantalones negros y zapatos de vestir del mismo color. Traía una camisa de color azulada sobre la cual había un saco abierto de un tono grisáceo. Finalmente en su cuello había una identificación con su nombre y las siglas CSI, papá. Gritó el joven peliverde emocionado corriendo hacia el hombre. Izuku. Hijo. Mira cómo has crecido y lo fuerte que estás ahora, habló mientras levantaba a Izuku en un abrazo de oso. Inko se acercó y la siguió Shota, quien llevaba a una tímida Eri de la mano, para que conociera a su abuelo. Inko, mi amor, me da gusto verte de nuevo, dijo para luego besar a su esposa. Yo también te he extrañado, le dijo la peliverde. Sí lo sé, y está encantadora señorita. ¿Quién es?, preguntó curioso. Mucho gusto, mi nombre es Shota Aizawa, soy la novia de su hijo, se presentó la pelinegra. En ese momento hubo un silencio un tanto incómodo, antes de que Isashi sacara $500 de su billetera y se los diera a Inko. La cual recibió el dinero con una gran sonrisa de satisfacción. Siempre supe que conseguirás una hermosa novia, hijo, pero con ella acabas de superar todas las expectativas que tenía sobre ti, habló el hombre alto. En ese momento Eri salió de detrás de la pierna de Shota y se acercó al padre de Izuku de manera tímida. Hola, yo soy Eri, se presentó la pequeña de una manera tan tímida que era exageradamente adorable. Isashi la levantó y la abrazó mientras decía que era la cosita más adorable que había visto en toda su vida. Luego de unos 20 minutos donde el hombre seguía abrazando y llenando de besitos los cachetes de la pequeña, la familia se dispuso a comenzar a pasear de nueva cuenta por nuevas zonas. Deteniéndose para comprar algunos dulces como helados, manzanas acarameladas, caramelos, gomitas, etc. Fueron a comer un poco de pizza, a un restaurante llamado Pizza Hut, era simplemente una tarde de diversión en familia. En la noche luego de acostar a Eri, el cuarteto se preparó para ir a probar suerte a un casino. Estar en Las Vegas y no apostar, es como si realmente no hubieras ido a Las Vegas. Todo era un espectáculo, luces de neón, grandes carteles, imágenes en movimiento, enormes pantallas. La gente caminaba por las calles con su mejor ropa. Pero de los cuatro Izuku y Shota destacaban de manera increíble.
Izuku vestía un traje de color marrón oscuro, con el saco y la camisa blanca debajo abiertos mostrando parte de sus músculos. En su mano derecha había un guante negro sobre el cual se colocó algunos anillos, algo más de joyería por aquí y por allá, y finalmente unas gafas con el cristal de color rosado. Por su parte Shota utilizaba un vestido negro cerrado del pecho pero abierto de los costados de las piernas, quedando de una manera similar a un kipao, pero más corto y sexy. Debido a sus medidas un tanto exageradas atraía miradas de todos los hombres que se cruzaban en su camino. Lo mismo pasaba con Izuku debido a su físico de dios griego y rostro angelical. La noche pasó con ellos apostando y sorprendentemente ganando, sobre todo Izuku, que salió del casino con más de $300.000 en fichas. Revisaron todos los ángulos posibles en las cámaras de seguridad pero nadie encontró nada sospechoso, siendo realmente pura suerte. El grupo fue a celebrar a un bar cercano, normalmente Ninko y Shota dejarían que Izuku bebiera alcohol. Pero esta era una ocasión especial, así que lo dejarían pasar por esta vez y con un brindis por su victoria comenzaron a beber. A la mañana siguiente Izuku y Shota despertaron abrazados como siempre en la cama que compartían. Pero el hecho de que ambos estuvieran desnudos y que sintieran una cierta viscosidad en sus zonas íntimas era todo lo que necesitaban para confirmar lo que había pasado anoche. No se avergonzaron, simplemente rieron, se besaron y volvieron a dormir otro rato más. Después de todo su vuelo de regreso salía mañana en la noche, aún tenían algo de tiempo para acurrucarse otro poco. 8 años. 8 años, es el tiempo que le ha llevado a la sociedad japonesa el poder recuperarse de lo que sucedió. Pues el más grande villano que creían que habían derrotado, escapó de la prisión y le declaró la guerra al gobierno japonés. Su protegiendo, Tomura Shigaraki fue quien realizó el primer golpe, al atacar a la ciudad de Mustazu, junto al ejército de Meta Liberación. Esto fue un golpe muy duro para los héroes y la policía, fue en este punto que la heroína Migniu casi muere. Fue rescatada por Momo Yaoyoruzu, pero no pudo participar en el resto de la guerra que se estaba llevando a cabo, dejó de ser heroína poco después de la finalización de esta. Por su parte Katsuki Bakugo no solo se enfrentaba a las demandas por parte de Inko, sino que también fue tachado por la población como un villano después de su exhibición en su pelea contra Izuku. Su proceso en la corte fue de los más rápidos que uno ha visto. Todas las pruebas estaban perfectamente fundamentadas, testigos visuales y víctimas de abuso por parte de Katsuki salieron a dar la cara y testificar en su contra. Más de 20 personas fueron a testificar, cosas que sorprendió a todos, incluso un profesor de Aldera fue a hacerlo. Resulta que era de los pocos que no le daban un trato especial y calificaba según su rendimiento y comportamiento, obviamente Katsuki estaba en números rojos con ese hombre. Katsuki Bakugo fue enviado a la prisión del Tártaro debido a lo poderoso de su peculiaridad y lo mentalmente inestable que se encontraba. Por su parte la familia Bakugo tuvo que pagar a los damnificados una suma de dinero tan grande que decir que estaban en bancarrota era muy poco. Durante los sucesos del escape de la prisión, Bakugo Katsuki escapó y desapareció sin dejar rastro. La familia del joven rubio fue encontrada asesinada, muy seguramente por alguien que le guardaba rencor al joven rubio y querían venganza. Una vez todo terminó, todos los demás alumnos de la clase 1A se convirtieron en héroes profesionales de pleno de derecho y han fungido como tales desde hace 6 años. Aunque los inconvenientes no se hicieron esperar aparte de este punto, pues fue aquí donde Izuku y Shota decidieron hacer pública su relación. Algo que no le gustó a varias chicas, entre ellas Ochako Uraraka y Setsuna Tokage, quienes gritaron a los 4 vientos lo injusta que era la vida. Le reprocharon al peliverde sobre su decisión, llamando anciana a Shota-chan, comentario que les valió un bofetada a cada una por parte del peliverde. Fue en ese punto que la relación de amistad que había forjado con Uraraka, se rompió de manera permanente. Setsuna con el paso del tiempo lo aceptó y se disculpó por su actitud de aquel día. De Uraraka casi no se sabe nada, solo que tuvo un drástico descenso en el ranking de héroes. Pues pasó de estar en el puesto 13, a caer al puesto 38. Según por lo que se sabe la pobre chica se estuvo exigiendo tanto durante bastante tiempo para así darle una vida de ensueño a sus padres, que acabó colapsando por el cansancio y tuvo que dejar de trabajar por casi 5 meses. Ya se le ha vuelto a ver en el campo, pero ahora está mucho más calmada y serena que antes. Y con todo esto explicado hemos llegado a la parte final de esta historia, donde sabremos qué pasó con nuestros protagonistas. Primero lo primero, la boda. La boda fue 2 años después de la graduación de Izuku, estaban completamente seguros de hacer esto así que comenzaron a planearlo todo.
Invitaron a todos sus amigos y familiares como debe de ser, además de algunos compañeros de trabajo. Algunos como Mineta y Uraraka no fueron a la celebración, no por falta de invitación, no que no querían ir por envidia. Fue una boda de un estilo tradicional, con Izuku vistiendo un kimono negro adornado con detalles blancos. Mientras que Shota utilizaba un kimono blanco más grande con capucha y un velo que salía de esta misma, estaba adornado con detalles en negro. La pequeña Eri, que también vestía un kimono blanco pero con detalles rojos, fue la encargada de entregar los anillos a sus padres. Ahora sí, después de eso veamos qué es lo más reciente que ha pasado con nuestros protagonistas. Bueno, en primera instancia, Izuku Midoriya lleva mantenimiento el puesto del héroe número 1, durante 3 años consecutivos. Y por lo que se sabe, este año también seguirá siendo el número 1, una vez que se haga público el ranking. Y no es de extrañarse, gracias a que aprendió a dominar el One for All al 100%, puede hacer casi cualquier cosa. Algunos incluso dicen que su poder ya no posee un límite y que hasta que se retire por su propia voluntad, nadie lo va a superar. ¿Y qué pasó con Shota y Eri? Bueno, en primera instancia la pequeña Eri se está preparando para comenzar sus estudios superiores en una escuela de medicina especializada. También forma parte de una pequeña banda de rock en la que hay una chica de cabello rosado con un busto impresionante, según ella, su nombre era Bocchi si mal no recordaba. Por su parte Shota se retiró hace 2 años para dedicarse completamente a ser una ama de casa. Ya habían tenido suficientes experiencias cercanas a la muerte, huesos rotos y traumatismos por una vida. Además, alguien tenía que cuidar a las gemelas Nana y Nemuri Midoriya. 2 pequeñas bebés de 1 año, tenían el pelo de color negro alborotado y esponjoso como su padre. También poseían unos grandes ojos verdes brillantes y esas inconfundibles pecas en forma de diamante en sus lindas mejillas. Cuando se enteraron de que Shota Midoriya estaba embarazada, Izuku estalló de felicidad y lloró junto con su madre, inundando toda una calle con sus lágrimas. Pero unos meses después, durante una ecografía, se enteraron de que no era 1, sino 2 bebés. Izuku se desmayó en ese instante, y estuvo así por al menos 6 horas. Ambas bebés nacieron completamente sanas y bien, aunque Shota aseguró que no tendrían más. No pasaría por esta experiencia por segunda vez, no es que le gustará ser madre, al contrario, ella amaba a sus gemelas y este nuevo rol en su vida. Pero ella dijo en una ocasión, me gusta más el proceso para hacerlos, que el proceso para tenerlos. La mujer pelinegra fue sacada de sus pensamientos cuando su marido entró a la casa y ambas niñas empezaron a llamarlo. Sin duda alguna, hacerle caso a Nemuri fue la mejor decisión que ha tomado. Y bueno, esta fue la historia de cómo 2 personas encontraron a quien debían y ahora son felices. Solo queda una pregunta por responder. ¿Usted, señor espectador, también buscaría a esa persona? Fin.